En el mercado laboral en general hay una amplia presencia de anglicismos. Fíjate que aquí estamos hablando esta semana del Facility Management y es un anglicismo incluso para referirnos a la propia disciplina. No es sencillo encontrar una traducción que sea aceptada de manera uniforme en todos los lugares. Sin embargo, este tema de los anglicismos, la excesiva aplicación de anglicismos no siempre es algo positivo y vamos a comentarlo un poquito, aunque sea en el episodio de hoy. Bienvenidos a este podcast entre lápices y pantallas en el que hablamos de todo lo relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos a estas alturas. Y bien, como estábamos comentando, no es la primera vez que hablamos de ello, ya en algunas conferencias hemos tenido ocasión de discutirlo y demás. Este exceso en el uso de anglicismos no siempre tiene el resultado que la persona que los emplea creía. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Principalmente porque muchas veces se emplean mal. Y claro, cuando tú empleas un anglicismo simplemente porque no tienes muy claro lo que es, pero piensas que al decirlo en inglés vas a quedar más profesional, pues caramba, estás corriendo un cierto riesgo. Todos sabemos que desde hace muchos años el mercado laboral fuera del habla inglesa está acomplejado y tiene ese complejo de que va siempre por detrás del mercado anglosajón. Y entonces todo lo que se hace en estos mercados anglosajones se imita en el resto de los países y en esa imitación ha ido viniendo precisamente el idioma. ¿Por qué? Porque muchas veces son disciplinas nuevas o son disciplinas que no se conocían o aparatos o terminología tecnológica que no tiene una traducción perfectamente aceptable en el idioma castellano o en español porque no se tiene una traducción directa, sino que es más preciso incluso decirlo en su idioma original, que en estos casos es el inglés, para no incurrir en errores o en malas interpretaciones. Pero claro, esto también ha llevado a que los anglicismos tantas y tantas veces se usan mal. Y escuchas a personas hablar pues más tiempo en inglés que en su propio idioma, simplemente por dar una apariencia de profesionalidad y de un mayor conocimiento, y cuando tu interlocutor sabe de lo que estás hablando, en muchas ocasiones es algo que te está siendo contraproducente. ¿Por qué? En muchas ocasiones, como decimos, hay personas que emplean anglicismos simplemente para tapar su falta de conocimiento o para tapar sus imprecisiones en el lenguaje. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que pueden pasar dos cosas. O bien que la persona que lo está escuchando se impresione ante tanto anglicismo y diga, caramba, qué pedazo de profesional que solamente está hablando en inglés y eso es muy avanzado y es algo que denota mucho conocimiento. O bien puede ser que esa persona sí sepa de lo que estés hablando y esté diciendo, caramba, la cantidad de tonterías que está diciendo en inglés esta persona. No sabemos si es que no domina el idioma, no sabemos si es que no entiende bien el inglés y por eso lo está empleando mal, o si realmente habla muy bien el idioma, pero lo que está diciendo, pues digamos que las tonterías se pueden decir en cualquier idioma. Las tonterías, tú eres capaz de decir una tontería en español, si sabes hablar francés, pues sabrás decirla en ese idioma, o en alemán, o en cualquier idioma, también en inglés. Por eso es un arma de doble filo, porque si tu interlocutor sabe de lo que se está hablando y entiende de ello, y si sabe emplear correctamente esos anglicismos, y los emplea porque quiere llegar a un mayor grado de precisión que a partir de traducciones al español o al idioma en el que esté hablando, pues claro, estás quedando bastante mal. Y esa imagen de profesionalidad que querías dar por emplear tantos anglicismos está siendo justo lo contrario y estás quedando casi como aquellos personajes que aparecen en las películas de vendedores de feria que vendían aquellos arregla todo, ¿no? Aquellos elixires que eran perfectos para cualquier cosa y que bueno, pues tienen esa imagen de charlatanes en las películas, pero que hablaban con unas palabras muy enrevesadas que a los personajes que interpretan a aquellas gentes aldeanas les sonaba como algo prácticamente mágico y era una herramienta que empleaba el charlatán para poder convencerlos simplemente porque no sabían lo que estaba diciendo, pero les sonaba como algo muy sabio y entonces pues se subían al carro y compraban aquello que les estaba vendiendo.
Si tu interlocutor entiende las palabras que estás diciendo y ve que esa charlatanería no tiene nada que ver con lo que estás intentando arreglar, pues no tiene mucho sentido. Y lo que va a pensar de ti es que realmente pues estás incurriendo en esa charlatanería hueca, ¿no? y vacía. No obstante, es algo que vivimos a diario. Y cuando digo a diario, es a diario. O bien por traducciones que ya se han aceptado pues, de una manera errónea a lo largo del tiempo, o bien por esta idea de emplear una terminología que no se sabe ni lo que es. Hay un punto en este caso que no solamente se refiere al Facility Management, sino a todos, y son las entrevistas de trabajo. Si en algún momento vas a una entrevista de trabajo, pues puede ser que te encuentres con que te hablen de una serie de términos en inglés, no ya de terminología per se, sino también de metodologías, ¿no? Y tú eres experto o experta en trabajar en equipo en el método tal o cual, que bueno, pues que son una terminología que queda muy bien, pero que, vamos, bastante claro que si sabes precisamente cuál es esa metodología, muchas veces ves que te la están preguntando fuera de lugar. Es decir, imagínate que vas a cocer un repollo y para la entrevista de trabajo donde te van a hablar o se va a seleccionar la persona que va a cocer el repollo, te dicen que, bueno, pues que si tú sabes cómo, pues qué sé yo, emplear la plancha, porque claro, emplear la plancha es algo que está de moda, pero es que con la plancha no se cuece. Para cocer no se utiliza la plancha. Entonces te das cuenta de que te están preguntando algo fuera del ámbito simplemente porque la persona que te está preguntando quiere quedar como muy profesional por emplear esas palabras, esa terminología inglesa, pero la está empleando mal. Entonces, claro, luego estas historias, ¿no?, que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Es que no encontramos gente cualificada. Es que ahí hay mucho que comentar. Y bueno, mucho, como dicen ellos, desperdicio de talento nacido precisamente de estas actitudes, ¿no? Pero no solamente ocurre en las entrevistas de trabajo y no solamente en FM. En muchas ocasiones se ha hablado de llamar KPIs a todo, que bueno, KPIs por definición solamente pueden ser unos pocos, no puede haber muchos KPIs. Y es algo que efectivamente no solo pasa en FM, pasa en muchos ámbitos de muchas profesiones, que se llama KPI a todo. Hemos hablado específicamente de ello. Bueno, yo tengo un curso entero hablando de ello y conferencias y libros, etcétera, porque es que da para mucho, porque es una manera de parecer muy profesional cuando realmente cualquiera que sepa lo que es un KPI y te aparece alguien con una lista de 60 KPIs para parecer muy profesional, realmente tú ya sabes que esa persona no tiene ni idea de lo que es un KPI. Ojo, que los KPIs, por llamarlos mal, tampoco implica que se sea un profesional nefasto o una profesional nefasta. Pero caramba, sí que da una pista, porque se entiende que un KPI deben de ser las guías principales de la actividad que se está realizando. Y si no se saben identificar, es algo que puede tener bastante peso. De ahí que le dé siempre yo tanta importancia y que hable tanto de ello. Pero bueno, es un ejemplo más. ¿Por qué? Pues son siglas. Son siglas. Siglas además en inglés. Un anglicismo en siglas. Bueno, pues eso ya es algo que para mucha gente es el sumum del conocimiento y de quedar como a la vanguardia de todo. Y realmente, cuando se emplean bien, pues bienvenidos sean, pero cuando se emplean mal y tu interlocutor sí sabe lo que es un KPI, estás cayendo en una situación bastante poco conveniente. Otra cuestión diferente es que si tú estás intentando plantear un proyecto, un plan a alguien y le abrumas con anglicismos y esa persona pues se deja abrumar por esos anglicismos, pues a lo mejor te funciona. Es una cuestión ya, digamos, publicitaria, ¿no? Bueno, lo que hablábamos de vender el elixir que valía para todo, ¿no? En estas películas que vemos de ferias, ¿no? Pero si realmente se trata de realizar el trabajo, tanto anglicismo muchas veces no te lleva a ninguna parte. Esto no quiere decir que no haya que emplearlos. ¿Por qué hay que emplearlos? Hay que emplearlos porque mucha literatura simplemente procede del país de origen donde se ha creado la disciplina y se ha creado en lugares o bien de literatura inglesa o de habla inglesa o bien en países que para su transmisión al resto del mundo lo ha hecho a través del habla inglesa. Es decir, hay países donde se ha creado parte de la disciplina del FM
en los que no se hable inglés como lengua oficial, pero sí que decidieron que para transmitirlo al resto del mundo lo iban a hacer a través de este idioma de inglés, ¿no? Y bueno, pues efectivamente en muchas ocasiones el empleo del inglés es ineludible y aunque sea eludible, sí que puede ser algo conveniente porque sea más preciso, porque se habla del término más cercano al origen de lo que se inventó, de lo que realmente se quería señalar cuando se ha creado esa disciplina o se ha creado esa actividad en ese país de habla inglesa, ¿no? No digo que no se tengan que utilizar, si no hay otra manera mejor de expresar lo que se está queriendo decir. Y evidentemente sí, se tiene que hablar con alguien que está hablando en inglés porque es de ese país o lo que sea, siempre va a facilitar la comunicación que uno de los dos hable en el idioma del otro. No digo que siempre haya que hablar en inglés, lo que digo es que se tienen que entender las dos personas. Entonces, pues si tu interlocutor no habla español y tú sí hablas inglés, pues siempre será más fácil que intentéis haceros entender de una manera o de otra. Pero cuando se habla entre personas que son de países que no son de habla inglesa y oyes en una conversación que está llena de anglicismos, realmente a veces te rechina un poco, sobre todo cuando empiezas a escuchar términos que dices, uy, ¿por qué se emplea ese término ahí? ¿Y por qué ese término se emplea ahora ya para todo? Durante una temporada, luego aparece otro término más de moda y se cambia por ese otro, y así se parece más profesional. Realmente eso no es un avance. Eso lo único que denota es estar un tanto perdido en lo que se refiere a tanta terminología. Y ya para terminar, vamos a hablar precisamente de la terminología. El lenguaje es muy importante. Y conocer la terminología es muy importante para la realización de una actividad. Pero conocer la terminología no significa que se sepa realizar la actividad. Y esto ocurre mucho cuando se entiende que hay cambios generacionales. Los cambios generacionales son un invento, eso no cabe duda. No es algo que se diga, pues mira, desde aquí en adelante pues se ha cambiado y ya las personas son de otra manera. Las generaciones se establecen de manera más o menos arbitraria y se dice, bueno, pues a partir de tal o de cual fecha se les pone un nombre. Bueno, ya sabéis, aquellos que me lleváis siguiendo unos años, ya sabéis la cantidad de problemas que he tenido precisamente porque ir a contracorriente de todo aquello de en su día millennials, etcétera, que todos recordaréis, ¿no? Que bueno, pues que te intentaban decir que había un corte muy drástico y que todo había cambiado, etcétera. Y bueno, pues ya se vio, efectivamente, al final pues solamente el tiempo pone las cosas en su sitio y ahora lo que se intenta es que se olvide todo aquel discurso de millennials cuando fue muy potente y algunos tuvimos que padecerlo por no subirnos precisamente a ese carro, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que ya lo hablaremos también, sí que es verdad que cuando se habla de cambios generacionales, una de las cuestiones que se suele emplear es el lenguaje. Y el lenguaje per se, porque sí. ¿Y por qué sí? Pues porque imagínate que tú llevas trabajando en una actividad durante 20 años en una empresa y por el motivo que sea pierdes tu trabajo, decides irte, cierra la empresa, viene una crisis, 1000 motivos que hay para que cualquiera pueda perder su trabajo. No esta interpretación única que vas a oír siempre de que es que si has perdido tu trabajo es que serías malo o serías mala. Que no. Que hay muchos motivos por los que puedes perder tu puesto de trabajo. Tú puedes realizar muy bien tu actividad y sin embargo verte perjudicado, verte perjudicada por otros ámbitos de la empresa, por cómo está el mercado, por 1000 circunstancias, fusiones, duplicidades, 1000 historias que bueno, van mucho más allá de ese argumento simplista de que si hubieras sido el mejor o la mejor del mundo nunca hubieras perdido tu puesto de trabajo. Bueno, eso son cosas que bueno, ya hemos hablado aquí y seguiremos hablando de ello. Pero bueno, imagínate que una persona lleva trabajando en un puesto de trabajo, una actividad, durante 20 años y por el motivo que sea, pues va a una entrevista de trabajo pues para cambiar de empresa, por lo que sea, porque le han despedido, se va a un proceso de selección. Y entonces cuando llega a esa entrevista de trabajo, se puede encontrar con toda una terminología diferente para aquello que ya realiza. Y sin embargo, en esa entrevista de trabajo le pueden decir que no tiene la cualificación para trabajar en ese puesto, en el que a lo mejor lleva trabajando 20 o 25 años, simplemente porque no utiliza la terminología que la persona que le está entrevistando quiere que utilice, o que aunque no sepa cuál es ese término, conoce el término pero no lo que significa, y si el candidato o la candidata al puesto no lo maneja, entonces le da la sensación de que no está al día y de que ya se ha quedado desfasado o desfasada. Y esto pasa mucho.
te vas a una entrevista de trabajo, puede ser que tu entrevistador o tu entrevistadora te diga, pues tú manejas lo que decíamos antes, la metodología tal o la metodología cual, y a lo mejor tú ya la llevas haciendo mucho tiempo, pero es un nombre que se ha subido al carro por el camino. A lo mejor tú sí que lo llamas por el nombre que tenía en tu propio idioma, pero durante los años siguientes pues se ha decidido más llamarlo por una terminología inglesa. Y sin embargo es algo que tú estás realizando, pero que ahora se llama de otra manera, y si no lo identificas como tal, te dicen que bueno, pues es que ya has quedado de otra época y que ahora ya pues va a ser difícil que puedas continuar con esa actividad cuando lo llevas haciendo un montón de tiempo. Es un ejemplo bastante claro de cuando se utilizan anglicismos sin saber lo que significan simplemente porque suenan profesionales. Es un riesgo que nos rodea constantemente cada día, el empleo de términos que no se sabe muy bien lo que son y al final incluso llegan a cambiar su propio significado por el mal uso. En muchos de los términos que tenemos alrededor, cuando empiezas a analizar su etimología y cuando se crearon, para qué se crearon, y ves en lo que se han convertido actualmente de manera popular, pues te das cuenta de que ha habido todo un proceso y que a lo mejor han acabado inclusive perdiendo su significado. Pero cuando esto ocurre, pierden el significado, como digo, de manera popular. Pero para las personas que técnicamente tienen que ser precisas con el lenguaje o que su trabajo está en ello, no puede perder su significado y de hecho no lo pierde. Y ahí es donde se genera esa fricción entre aquellos que utilizan los anglicismos de manera errónea y los que utilizan los anglicismos porque son la manera más precisa de realizar su trabajo. Como siempre, esto puede ser hasta muy divertido. Seguro que tenéis ejemplos de situaciones en las que, bueno, el empleo de un anglicismo pues ha sido algo pues que, oye, pues sirve para echarse unas risas. Quieras que no, siempre está muy bien y espero, lógicamente, recibir esos comentarios, como siempre, que son lo más interesante de este podcast. Seguimos con la semana del FM. Nos escuchamos en el próximo episodio.